Camila cerró la puerta de su casa cuando todavía no salía el sol. Eran las 4 de la mañana y el frío se sentía seco en la cara. Caminó por la banqueta de siempre, con los hombros encogidos por el sueño y el peso de otra jornada de trabajo que apenas iba a empezar. La calle estaba sola y las pocas lámparas que servían apenas daban una luz amarillenta que no alcanzaba a iluminar los callejones. No había ruidos de carros ni de perros, solo el sonido de sus zapatos contra el cemento. Y, al llegar a la mitad de una cuadra larga y oscura, 3 hombres salieron entre las sombras. No le pidieron la bolsa ni el celular. El primero la agarró del brazo y le tapó la boca con una mano que olía a tabaco y grasa. Los otros 2 la sujetaron de las piernas y la cargaron a la fuerza hacia un terreno baldío que estaba bardeado con alambre de púa. Camila pataleó y trató de morder la mano que la asfixiaba, pero un golpe seco en la sien le nubló la vista y le quitó las fuerzas. La tiraron sobre la tierra, entre escombros y bolsas de basura. Aquellos hombres no se detuvieron. La brutalidad fue directa y constante. Dieron rienda suelta a sus instintos salvajes con ella, con una hazaña que no parecía humana, tratándola como si fuera un pedazo de carne sin valor. Y Camila sentía el peso de los cuerpos, el dolor lacerante y el olor del sudor de esos tipos mezclado con el polvo de la tierra. Lloró y suplicó en voz baja, pero sus palabras solo parecían darles más motivos para ensañarse. Y bien, cuando terminaron de ultrajarla, uno de ellos sacó un cuchillo largo y sucio. Entonces, empezaron a hundir el filo del cuchillo sin misericordia. El metal entraba en su estómago, en su pecho y en sus hombros con un sonido húmedo y repetitivo. Camila sentía cada entrada del acero como un golpe de fuego que luego se volvía frío. La sangre comenzó a salirle a chorros, empapando su ropa y formando un lodo pegajoso debajo de ella. Y los tipos se quedaron de pie, mirando cómo el cuerpo de la mujer se sacudía en espasmos cortos. Y bueno, se limpiaron la sangre en los pantalones, escupieron al suelo y se fueron caminando sin prisa, seguros de que nadie sobreviva a tantas heridas. Camila se quedó tirada bajo la oscuridad. El dolor era tan grande que ya no lo sentía como tal. Era más bien un vacío que le iba robando el aire. Sentía el frío de la muerte subiéndole desde las puntas de los pies hasta las rodillas. Sus ojos estaban fijos en un punto de la tierra, cuando notó que el suelo a centímetros de su cara empezó a moverse. No era el viento ni un animal. La tierra se estaba abriendo. De un agujero pequeño brotó una mano. Tenía los dedos excesivamente largos y las uñas eran negras, gruesas y estaban llenas de costras de mugre. Esa mano se clavó con fuerza en el suelo para jalar su cuerpo hacia afuera. Poco a poco, una extraña figura femenina fue saliendo, abriendo la tierra con dificultad, hasta que logró salir por completo, dejando a un lado un gran agujero que más parecía una tumba improvisada. Tenía un aspecto sepulcral. Estaba demacrada, con la piel de un color gris pegada directamente a los huesos, como si no tuviera carne ni grasa debajo. Sus ojos eran 2 pozos negros hundidos en las cuencas, y su cabello era apenas un manojo de hilos blancos que salían de su cabeza casi calva. Parecía que la tierra la estaba escupiendo porque ya no pertenecía ahí. La mujer se arrastró por el suelo con movimientos lentos, como los de un insecto, hasta que su cara quedó frente a la de Camila. La aparición abrió la boca y habló con una voz llorosa que sonaba a piedra raspando metal. «Hija, ¿qué te han hecho? Yo también fui asesinada por bestias salvajes, así como tú». La bruja se quedó mirando la agonía de Camila, mientras lágrimas negras salían de sus cuencas.
En su cara había lástima y el reconocimiento amargo de alguien que ha pasado por lo mismo. Camila no se inmutó, mientras vomitaba sangre dando sus últimos suspiros. Solamente movió los ojos para verla. Las lágrimas no paraban de caer de sus mejillas, que aún mostraban el maquillaje recién puesto. La mujer sepulcral extendió sus dedos largos y, con una suavidad que daba escalofríos, le acarició el rostro a Camila. Sus uñas negras rozaron la piel manchada de sangre con una pena que parecía de madre, un instinto maternal que no encajaba con aquel cuerpo demacrado. Se le acercó tanto que Camila pudo oler la putrefacción de su aliento, y luego habló. Te ofrezco un trato. Volverás a caminar para vengarte de esos hombres, para hacerlos pedazos. Pero a cambio, me servirás por toda la eternidad. Ya no habrá cielo para ti, ni descanso en la tumba. Serás mía para siempre. Camila sentía que la vista se le apagaba y que el cuerpo se le llenaba de un frío definitivo. Pero el odio le quemaba por dentro más que las puñaladas. La bruja la miró fijamente a los ojos, esperando la respuesta. «Si aceptas el trato», susurró la entidad. «Parpadea 2 veces». Camila no lo dudó. Usando la poca fuerza que le quedaba en los párpados, cerró y abrió los ojos 2 veces seguidas. En ese momento comenzó el ritual. La bruja sacó de entre sus harapos un cuchillo oxidado con la hoja llena de muescas. Sin dudarlo, se sujetó su propia lengua y se la rebanó de un tajo seco. La sangre negra empezó a chorrearle por la barbilla. Luego se encimó sobre Camila y le abrió la mandíbula con una fuerza que le desencajó los huesos. Y con el mismo cuchillo le arrancó la lengua a Camila de raíz. El dolor fue un estallido blanco que casi le apaga la conciencia, pero la bruja no se detuvo. Tomó su propia lengua cortada y la embutió a presión en la boca ensangrentada de Camila. En cuanto las 2 carnes se tocaron, se unificaron de forma violenta. Se escuchó un tronadero seco en todo el cuerpo de Camila. Sus costillas rotas se enderezaron solas. Los pulmones perforados se sellaron y la piel de su vientre, que estaba abierta en jirones, se cerró, dejando apenas unas líneas pálidas. El calor regresó a sus venas, pero era un calor oscuro. Camila dio una bocanada de aire y se sentó de golpe, con los ojos bien abiertos. Ya no sentía el dolor de las puñaladas, ni el asco del abuso. Lo único que sentía era una conexión eléctrica y punzante con la mujer demacrada, que la miraba satisfecha. Camila se puso de pie. Sus movimientos ya no eran los de una mujer cansada por la rutina del trabajo. Se sentía ligera, fuerte y con los sentidos agudizados de una manera que la asustaba. Podía oler el rastro de esos 3 hombres en el aire. Una mezcla de tabaco, sudor y el miedo que empezaban a sentir sin saber por qué. Ya no era humana. Era un arma cargada de odio y magia negra. Caminó hacia la salida del baldío, dejando atrás el charco de su propia sangre. Sus manos se cerraban con una fuerza capaz de romper una piedra. La historia de la mujer que iba al trabajo se había terminado ahí mismo, en la tierra fría. Camila no regresó al mundo, como el cadáver que era minutos antes. La magia de la bruja no solo le cerró las heridas, sino que le dio una apariencia nueva. Su rostro se veía limpio, con una piel que parecía porcelana y unos ojos que brillaban con una intensidad que no era normal. Tenía una belleza que no se podía dejar de mirar, algo que atraía y perturbaba al mismo tiempo. El hambre de la bruja ya estaba operando en ella, y su primer objetivo estaba cerca.
Entonces, caminó por las calles que apenas alumbraban por los primeros rayos del sol, moviéndose con una agilidad que no concordaba con ella. No le pesaban las piernas ni le faltaba el aire. Podía oler el rastro de sus agresores en el viento. Su mente estaba clara, sin dudas, enfocada únicamente en la deuda que tenía que cobrar, y esperaría hasta la noche para hacerlo. Cuando el sol se escondió para darle paso a la oscuridad, a su primera víctima lo encontró en un bar de mala muerte a las afueras de la ciudad. Era un lugar ruidoso, lleno de humo de cigarrillo, olor a cerveza y música a todo volumen que apenas dejaba escuchar lo que uno decía. El tipo estaba sentado en una mesa del rincón, rodeado de botellas vacías y riendo a carcajadas con otros hombres mientras presumía de su fuerza, golpeando la mesa con el puño cada vez que soltaba una grosería. Camila entró al lugar y el aire pareció cambiar de golpe, pues todas las miradas se fueron hacia ella. El hombre la vio y se quedó con la boca abierta. No podía reconocer en esa mujer hermosa y segura a la víctima indefensa que había dejado desangrándose poco tiempo antes en el lodo. Camila se le acercó con una sonrisa lenta, caminando sin prisa entre las mesas, ignorando los chiflidos y los comentarios de los borrachos. Se sentó a su lado, sintiendo el calor que el hombre despedía y el olor a alcohol que le salía por los poros. El tipo estaba ebrio de cerveza y de arrogancia, sintiéndose el dueño del lugar. Ella le habló al oído con una voz suave que lo hipnotizó de inmediato, diciéndole que el lugar estaba muy ruidoso y que conocía un sitio privado, muy cerca de ahí, donde nadie los molestaría y podrían estar a gusto. El hombre, llevado por su propia lujuria y creyendo que era su noche de suerte, se levantó de la mesa de inmediato, tirando la silla hacia atrás. Pagó la cuenta, dejando unos billetes arrugados sobre la mesa, y la siguió. Caminaba con dificultad, tropezando con sus propios pies, pero con una sonrisa estúpida pintada en la cara. Camila lo siguió de regreso al mismo terreno baldío. Caminaron por las calles oscuras en absoluto silencio, alejándose de las pocas luces que servían en la zona. El hombre no se dio cuenta de hacia dónde iba, hasta que sintieron la tierra suelta bajo los zapatos y vieron los escombros, las bolsas de basura y el olor a tierra removida. En ese momento, él pensó que podía hacer de nuevo lo que había hecho en la madrugada con Camila. Era tanta su borrachera que no había encontrado aún coincidencias de lo que estaba por ocurrir. Se detuvieron justo en el centro del terreno, donde la oscuridad era más densa y los ruidos de la ciudad se escuchaban lejos. El hombre la agarró por la cintura con sus manos pesadas, jalándola hacia él con brusquedad. Camila lo miró fijamente a los ojos, sin parpadear, y lo atrajo para darle un beso. Fue un beso profundo, pero en cuanto sus labios se tocaron, la lengua de la bruja que Camila llevaba en la boca cobró vida de una forma espantosa. El músculo se volvió largo, rígido y fuerte, introduciéndose por la garganta del hombre como un parásito que sabe exactamente a dónde ir para causar el mayor daño. El tipo intentó separarse de inmediato al sentir esa carne extraña invadiendo su cuerpo, pero Camila lo sujetaba con una fuerza que no era de este mundo. Sus dedos se le clavaban en los hombros como si fuera de metal, impidiéndole cualquier movimiento. La lengua bajó por su esófago, moviéndose con fuerza, y empezó a succionarle los pulmones, el estómago y todos los fluidos del cuerpo. El hombre no podía gritar, porque tenía la garganta completamente ocupada por aquella carne muerta que lo estaba devorando desde adentro. Sus ojos se abrieron desorbitados mientras sentía cómo se quedaba sin aire y cómo sus órganos internos se colapsaban bajo la presión de la succión. Pero, ¿saben? El sonido de la lengua trabajando dentro de él era rítmico,
con ruido húmedo y constante que llenaba el silencio del baldío. El hombre empezó a patalear, golpeando el suelo con los talones, mientras sus manos arañaban los brazos de Camila, buscando un punto débil que no existía. En pocos minutos, el tipo dejó de forcejear. Sus piernas tuvieron unos últimos espasmos contra el suelo y luego se quedó quieto por completo. Camila no lo soltó de inmediato. Esperó que la lengua terminara de extraer hasta el último resto de vida. Cuando finalmente lo soltó, el cuerpo cayó al suelo como una cáscara vacía, seca y arrugada. No quedaba nada dentro de él. Era solo piel pegada al hueso seco, un envoltorio que no pesaba nada. Camila se limpió la comisura de los labios con el dorso de la mano y se fue de ahí caminando con calma, sintiendo cómo la bruja disfrutaba de ese primer pago a través de su cuerpo. Para el segundo hombre, Camila decidió que no usaría su belleza. Quería algo más sutil, algo que lo hiciera sufrir antes de morir. Lo rastreó hasta su casa de madrugada. Era una vivienda pequeña, una sola habitación con paredes de bloques sin aplanar, donde el aire olía a encierro y a ropa sucia. El tipo estaba durmiendo profundamente en una cama deshecha, roncando con la boca abierta. Camila entró sin hacer el menor ruido, moviéndose como una sombra sobre el piso de cemento, que no hizo ni un solo sonido bajo su peso. Llevaba en las manos un puñado de tierra negra, fría y húmeda, que había recogido del lugar exacto donde ella murió desangrada. Con mucha calma, se paró junto a la cama y observó al hombre por unos segundos. Podía escuchar su respiración y con un movimiento rápido y preciso, le dejó caer la tierra dentro de la boca abierta. El hombre hizo un gesto de disgusto. Se pasó la saliva con dificultad y soltó un quejido. Pero el sueño era demasiado pesado y no despertó. Entonces, Camila se inclinó hacia su oído, dejando que su cabello frío rozara la mejilla del hombre. Y, con un susurro que sonaba a 1000 voces muertas hablando al mismo tiempo, le dijo una sola palabra: pesadilla. En cuanto terminó de hablar, Camila desapareció del cuarto, fundiéndose con las sombras. El tipo despertó de golpe apenas unos segundos después, sintiéndose que se asfixiaba con el sabor de tumba que tenía en la garganta. Intentó escupir, metiéndose los dedos en la boca para sacarse la tierra, pero ésta se le había pegado a la lengua y al paladar como si fuera pegamento. Entonces empezó su verdadero infierno. Sintió un cosquilleo insoportable bajo la piel de los brazos, una sensación de miles de patas moviéndose bajo su carne. Y al prender la lámpara de la mesa, vio con horror cómo cientos de gusanos se le retorcían bajo la piel, moviéndose en ondas asquerosas. Al mismo tiempo, sintió que algo le caminaba por la tráquea hacia arriba. De su boca empezaron a salir cucarachas negras y brillantes, una tras otra, saliendo también por los oídos. La desesperación le nubló el juicio, y el hombre, que toda su vida había arreglado sus problemas golpeando y rajando a los demás, no supo qué hacer ante un horror que no podía ver de frente. Pensó que, si sacaba los bichos de su cuerpo, el dolor y el asco pararían. De esa manera, agarró un cuchillo de cocina que tenía en la mesa y, poseído por el pánico absoluto, empezó a tirar puñaladas frenéticas contra sus propios brazos y piernas. Se picaba la carne, buscando matar a los gusanos que sentía avanzar hacia sus órganos vitales. No se daba cuenta de que cada tajo era real y que se estaba abriendo el cuerpo de forma brutal. El cuarto se llenó de sus gritos desgarradores y de sangre que salpicaba las sábanas y las paredes. El tipo siguió apuñalándose, abriéndose la piel en tiras largas, llorando de terror,
mientras intentaba atrapar a los insectos. Finalmente, se cortó una arteria importante en el muslo. El chorro de sangre salió con fuerza, manchándolo todo. Cayó al suelo en medio de un charco rojo, rodeado de los restos de su propia carne, muriendo solo, mientras intentaba sacarse un horror que solo vivía en su cabeza bajo las órdenes de la bruja. El último de los agresores, el líder del grupo, fue el que tuvo el final más atroz. Camila lo encontró escondido en un cuarto de hotel barato, temblando, porque ya se había enterado de que sus amigos habían aparecido muertos de formas extrañas. Ella lo agarró y lo arrastró, todavía vivo y consciente, de vuelta al mismo baldío donde todo comenzó. El sitio todavía apestaba a la sangre de Camila y a la basura podrida que el viento movía. El hombre estaba de rodillas sobre la tierra dura, con los pantalones empapados de orina y las manos atadas, llorando y gritando que lo perdonaran. Juraba que él no quería hacerlo, que los otros lo habían presionado, pero para Camila ya no existía el lenguaje de los hombres ni la compasión. Ella se quedó parada a unos metros de distancia, observando con unos ojos que ya no tenían luz ni alma. De repente, el aire se puso pesado, como si fuera a caer una tormenta, y el suelo bajo los pies del hombre empezó a vibrar con un zumbido bajo. De la oscuridad más profunda brotó la bruja. Salió de la tierra de la misma forma que la primera vez, abriendo grietas en el suelo y arrastrando su cuerpo demacrado con un sonido de huesos frotándose entre sí. La vieja se detuvo justo frente al hombre, mirándolo con un hambre que parecía no tener fin, una sed de venganza que se había acumulado por décadas. Sin decir una sola palabra, la bruja empezó a dislocar su propia mandíbula. El sonido de los huesos rompiéndose y los tendones estirándose fue lo único que se escuchó en el silencio. Su boca se abrió de una forma imposible, volviéndose un agujero negro, húmedo y gigantesco, que parecía una cueva de carne podrida y oscuridad. El hombre gritó hasta que se le reventaron las cuerdas vocales y solo le salía un aire silbante cuando sintió que la bruja le encajaba los dientes amarillos en el cráneo. No lo mató al instante. Quería que sintiera cada segundo. Empezó a tragárselo entero por la cabeza, lenta y metódicamente. Los gritos del tipo se volvieron sonidos sordos, burbujeantes y desesperados. Camila observaba todo sin parpadear, viendo cómo el cuerpo del líder se sacudía en espasmos de puro terror. Sus manos arañaban la tierra con desesperación, tratando de aferrarse a una vida que ya no le pertenecía, mientras su cabeza, su cuello y sus hombros desaparecían poco a poco en las fauces de la entidad. Cuando la bruja tuvo la cabeza entera dentro de su boca, se detuvo un segundo. Parecía estar disfrutando del último latido de terror que emanaba de la víctima. Luego, con un movimiento seco, brutal y definitivo, cerró sus colmillos con toda la fuerza de su mandíbula sobrenatural. La presión partió el cuello del hombre como si fuera una rama seca de un árbol viejo. El sonido del hueso rompiéndose retumbó en todo el lugar. El cuerpo del hombre cayó hacia atrás, decapitado y soltando chorros de sangre. La bruja rápidamente se movió hacia él y comenzó a beber la sangre como si fuera una fuente de agua. Luego, aquella entidad siniestra se quedó ahí de pie, bajo la luz de la luna llena, masticando con calma los huesos y la carne del hombre que se creía el dueño de la vida ajena. Se alimentaba sin prisa, terminando de cobrar la deuda de sangre que se había pactado aquella madrugada. Camila se acercó a ella y se quedó a su lado,
sintiendo la conexión que ahora las unía para siempre en la oscuridad. En aquel baldío ya no quedaba nada de la mujer que salía temprano a trabajar para sacar adelante su vida. Solo quedaba el silencio de la noche y el hambre saciada de dos mujeres a las que la muerte no pudo detener. Y bueno, comunidad, la venganza estaba completa y la tierra se había tragado lo que le correspondía por derecho, dejando solo el rastro de una pesadilla que nadie podría explicar. Nuevamente muchísimas gracias por llegar al final de este relato. Espero que estés teniendo una excelente semana. No te olvides de compartir el relato en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia, de suscribirte al canal y de darle me gusta, así como hipear. Que tengas un excelente día.